Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en otra entrevista literaria y nos va a acompañar. Hola, mucho gusto, soy Natalie Takuri, o Natalia Unice, mejor dicho, que es mi nombre de autora. Bueno, en este caso vamos a entrevistarla con respecto a su novela que está ya publicada en físico. Lo tienen en una edición tanto tapa blanda como tapa dura y es nada más y nada menos que Cupido. Así que para empezar esta introducción como autora y con respecto a tu libro, siempre me gusta preguntarle a todos los autores, o sea, si repito la misma pregunta, es ¿qué te llevó a escribir o qué te llevó a iniciar en la literatura? Bueno, a mí me gustó mucho me enamoré de la literatura porque encontré en ella un refugio, un lugar en donde yo podía alejarme de mi realidad. En su momento lo vi como un alejamiento de la realidad. Ahora ya hasta me he dado cuenta que en realidad no, porque la literatura retrata la realidad. Incluso no es que disfraza la vida, sino que la expone. Pero en su momento yo lo que quería era escapar un poco de esa realidad que yo estaba viviendo en mi niñez, que yo no es que tuve una niñez fatalista, pero como toda la familia siempre hay problemas, hay cosas, ¿no? Y entonces yo encontré en la literatura ese lugar en el cual yo podía ser yo, podía expresarme o podía encontrar esa voz interna y viajar a mundos desconocidos estando ahí dentro de mi habitación. Posteriormente ya no solamente me conformé con leer, sino que ya quise escribir porque pues todas esas historias venían a mi mente, ya quería expresarme a través de ellas. Qué lindo. Y más o menos a qué edad empezaste como tal a escribir que dijiste, de verdad me encanta, siento que las letras son lo mío, voy a empezar con la escritura. Yo empecé a escribir cuando tenía 12 años, pero puro fanfics. Yo era fans a morir de un actor de Legolas, del Señor de los Anillos, Yo sé de cuál es, yo sé Orlando cuál es. Bloom, y yo lo amaba a morir, y yo tenía una página de fans para él, ¡Ay, y la sí, página de fans! era una página de un grupo de MSN, así de viejos eso. Bueno, pero era la típica fan de, o sea, no la típica, sino que normalmente siempre se inicia tipo con fanfics de Harry Ajá, Styles, de exacto. BTS, todo Pero eso. yo era más vieja que eso, entonces yo empecé con Orlando Bloom, que era mi actor Ok. favorito. Y yo tenía esta página que era bastante popular y ahí yo empecé a escribir fanfics. Y bueno, las personas los leían, las fans de él lo leían y de verdad que tenía bastantes lecturas y era bastante popular. Pero ya en algún punto de mi vida lo dejé y ya volví a retomar la escritura. Fue ya a los 16 años cuando decidí empezar a escribir Cupido, que no era un fanfic, sino que ya era una novela como tal. Y esta fue como tu primera novela formal que dijiste, voy a empezar a escribir sin ya como, o sea, crear personajes nuevos, por así decirlo, o ya tenías como ideas previas, borradores, y después dijiste, con esta me vas a centrar más. No, con esta fue, porque los otros eran fanfics. Claro. Esta es la única que yo dije, bueno, nada, me fui ya totalmente lejos de lo que era el actor, ni siquiera me pasó por mi mente cuando la empecé a escribir. Y ya fue la novela que escribí más seriamente. Y ya, de hecho, yo la escribí, la terminé, y después que la terminé es que yo la empecé a publicar. Y por curiosidad, otra cosa que te quería preguntar es en qué pensaste mientras escribías esta novela o en qué, o sea, por ejemplo, con respecto a los protagonistas, a la ambientación, porque esta es ficción histórica. Siempre ha sido más complicado escribir ficción histórica y también fantasía en comparación con, por ejemplo, novelas contemporáneas debido a que te tienes que documentar demasiado. Así que me interesaría saber más que todo, primero, ¿por qué elegiste ficción histórica? A mí me encanta, la verdad, o sea, yo soy súper fan de la ficción histórica, pero ahorita se ve como mucho fantasía, se ve mucho también romantasy, se ve también mucha novela contemporánea, ciencia ficción. Es como diferente o salir del molde, pero actualmente es ficción histórica. Entonces me gustaría saber por qué elegiste ficción histórica y en qué te inspiraste a la hora de escribir a los personajes. Bueno, cuando ya empecé a escribir ficción histórica ya no era popular. De Sí, hecho, no es popular actualmente, no era popular en ese momento. Yo era muy fan, bueno, todavía soy muy fan de lo que es Jane Austen, Emily Bronte. Yo no sí. sé por qué, yo de pequeñita, sí sé por qué. De pequeñita en mi casa había una novela de María de Jorge Isaac, que es una novela típica que te mandan a leer en el bachillerato. Y era una novela de mis hermanas, que les tocó leerlas en su momento cuando estudiaron, y yo la encontré y la empecé a leer. De ahí yo empecé a enamorarme de las novelas románticas clásicas.
Claro. Y yo de ahí empecé a leer todo lo que era Jane Austen, todo lo que era Emily Orgullo y Bronte, y, Prejuicio. ajá, imagínate Darcy y todo, y yo era fans a morir de eso. Y en aquel momento, yo a mis 16 años, no había nadie a mi edad que le gustara, que le gustara esa clase de historia. Entonces, cuando yo decidí escribir Cupido, lo hice precisamente por por esa necesidad o por esa yo tenía el deseo de que personas, de que chicas de mi edad también amaran esta clase de novela, que se interesaran por estos romances históricos, que fueran y buscaran clásicos y los leyeran. Y yo quería como armar mi Claro, club te de fans entiendo. e incentivar ese género que para las chicas de mi edad no era para nada tentador. Y por eso es que yo decidí escribir Cupido, que es una novela de romance histórico juvenil. ¿De casualidad tiene tintes de fantasía, tiene tintes de No, ciencia ficción o es no. meramente novela No, es histórica? meramente novela histórica, así como muy al tipo de Jane Sí, sí, te Austen. entiendo. ¿Y en qué te inspiraste para escribir a los personajes? ¿Tienes una persona en específico, capaz un actor o alguien de una serie o simplemente No, surgieron como de un esquema de voy a añadirle esto, le va a poner la personalidad de alguien más o simplemente fue cosas que se fueron desarrollando mientras tú escribías? O sea, es como tu ficha de personaje. no, bueno, yo ficha de personaje nunca llegué a hacer para Cupido, de verdad que yo cuando empecé a escribir Cupido lo hice de una forma muy amateur. De hecho, aunque yo ahora estoy en el 8º semestre de la licenciatura en letras, no tengo la costumbre todavía de hacer fichas de personaje. Sí, siento que no lo llego a hacer cuando son demasiados personajes, cuando me voy a enredar con los apellidos, con las fechas, con las fechas de sus nacimientos o algo así, lo hago y lo tengo eso nada más en específico, que si el apellido es hermano de tal y su fecha de nacimiento. Pero no hago fichas extensas de personajes que los Claro, te hacen y es entiendo. odioso y es tal o no sé cuánto. No, eso es como que ya ellos viven en mi mente y como Claro, viven en mi mente, ellos se van a formar siempre como están. O sea, no es que un día van a estar de ojos azules y otro día de ojos verdes. No, ellos nacen en mi mente así. Entonces, ellos simplemente, todos los personajes nacieron en mi mente y nacieron con sus características. No usé de referencia a nadie. De hecho, a mí me costó. Hasta hace poco fue que di con una foto de lo que más se parece al James de mi imaginación, porque yo he claro, te entiendo, no buscado, consigues. no, A mí me ha pasado, y buscas en Pinterest y buscas, no hay y nada. más bien es ahorita como que gracias a la inteligencia artificial que yo lo vi y yo dije, wow, o sea, y fue una lectora que puso una foto como de referencia de él y yo dije, esa es la versión que yo tengo en mi mente de él. Pero yo jamás había podido dar con nada que se le apareciera. Yo buscaba y no porque él no lo encontraba. Simplemente él vive aquí en mi mente y ya. Lo mismo con Stephanie. Entonces sí, Cupido sí nace de una experiencia personal, pero es como la trama en sí, no que los personajes se basen en alguien en específico o que tengan nada más característica de alguien en específico. ¿Y por qué sientes? O sea, porque yo he visto otras autoras que dicen, tengo la necesidad de contar algo y por eso escribo, o tengo la necesidad como de crear un mundo nuevo como para escapar de la realidad y por eso escribo. O sea, ¿por qué escribiste más que todo Cupido? O sea, ¿qué te llevó qué te inspiró más que todo? Bueno, O sea, primero además de ella lo que me comentaste anteriormente. Primero ella nació por una experiencia personal, lo dije, yo tenía una amiga que era muy popular en la escuela y muy hermosa y muy linda, y a ella todos los chicos del liceo querían estar con ella, querían salir con ella, y, y ella ninguno le decía que no, y yo era su mejor amiga, y ellos se hacían amigos míos para que yo le mandara como en aquel Ah, yo momento te le enviaban entiendo. carticas, y entonces ellos me enviaban las carticas, yo le enviaba las carticas con ellas, y yo a ella algunas veces como que tenía que hablar con uno y distraerlo para que no se diera cuenta que ya estaba con el otro. De Nosotros ser el vivimos segundo. aventuras espectaculares. Pero bueno, entonces a mí en algún momento me llegaron a decir Cupido o los que sabían esa iteración que teníamos ella y yo, porque yo siempre andaba entre llevándole cartas de uno al otro a ella, o viceversa. Entonces, Está muy chula la experiencia. un día yo estaba hablando con mi hermana menor, echándole el cuento de todo esto, y de que, ay, a mí me decían Cupido. Y esa misma noche fue que me salió así como la idea De escribir sí, tu de novela. escribir la novela. Y la hice romance histórico porque yo estaba en el mood de romance histórico en ese momento. También lo digo en algunas entrevistas o videos que también yo estaba viendo mucho Candy Candy en ese momento cuando empecé a escribir eso. Entonces vino toda esa mezcla de Candy Está muy Candy con Jane calidad. Austen y con mi experiencia. Bueno,
Ahora sí, cuéntanos un poco más de tu historia. Bueno, cuéntale a los lectores un poco más Ah, de tu historia. bueno, Cupido es una novela, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, de romance histórico, pero cuenta la historia de Stephanie, que es una chica que es una sirvienta, es la sirvienta de su mejor amiga, y ella es conocida porque escribe muy lindas cartas de amor. Ella escribe cartas de amor bellísimas, y es como que su amiga Elizabeth, los pretendientes le envían cartas y le envían cartas y la que la responde es Stephanie. Y bueno, ya está así, normal en su vida, acostumbrándose a su vida, porque ya antes no era sirvienta, cuando de pronto llega un príncipe que es el interés amoroso de Elizabeth, su mejor amiga, y este príncipe resulta que detesta tanto a Lizzie como detesta a Stephanie, y ahí todo se empieza a complicar. Esta es la novela. Bueno, ahora que ya nos contaste un poquito de tu novela, sí me gustaría preguntarte con respecto al proceso para publicar en físico, o sea, ¿cómo fue tu proceso a la hora de editar la novela? Por ejemplo, con la anterior autora que yo entrevisté, ella tuvo ayuda de una editorial, obviamente fue una autopublicación, pero sí tuvo como una editora a la mano que le decía, me entrega 50 páginas para dentro de 3 días. O fue todo de forma autodidacta, como ya estudias letras, combinaste como lo que has aprendido en la carrera con la maquetación de tu libro, o si contrataste a alguien más o eres editora. Me gustaría como saber más respecto a eso. No, bueno, en realidad yo lo hice todo excepto la ilustración. La ilustración sí la hizo Mireya Santana, que es una ilustradora brasileña que yo quedé encantada con ella la primera vez que la vi y le di, siempre supe que ella tenía que hacer la portada de mi libro Quedó y bellísimo. sí, y ella fue la que hizo la portada. La maquetación la hice yo y lo que fue la edición, eso es un tema largo y extenso porque yo he editado Cupido como unas 6 veces mínimo. Claro. En una primera versión, la primera versión que yo subí a Wattpad tenía muchos errores de anacronismo y entonces cambié eso. Después, a lo largo de los años, yo la escribí cuando tenía 16 años, entonces a lo largo de los años yo he crecido, he aprendido mejor, más cosas. Entonces, en cada lectura que yo le he hecho, he tenido que cambiar algo, cambiar algo, cambiar algo y arreglar algo. Cuando yo la publiqué, yo apenas estaba en el primer semestre de la carrera en letras, así que no voy a decir que fue por la carrera en letras que yo aprendí a editar ni a maquetar, no, yo estaba apenas empezando la carrera. Sin embargo, yo ya en ese primer semestre hice varios amigos en la carrera que ya iban más adelantados, entonces lo que fue la corrección de ortográfica y de estilo, me ayudaron varios compañeros de clase. Ay, qué Una, bien. una de mis amigas más queridas editó lo que fue el prefacio y editaron otras partes. Entonces fue un trabajo así en conjunto, no fue que cada quien corrigió un capítulo, vamos a decirlo así, de Cupido. Y así fue que vino saliendo la versión que tenemos La ahora. tienes tanto etapa blanda como etapa dura, Sí. pero entonces sería más una autopublicación y No es digamos siempre. autopublicación, yo no usé ninguna editorial. Ok, esa era lo que me interesaba. No sé si le quieras dejar un mensaje a los jóvenes autores que están por publicar. Yo siempre le digo eso a los autores, digo, o sea, que estoy entrevistando como para inspirar a los que nos están viendo a través de la pantalla. Bueno, mi consejo sería que primeramente ningún sueño es imposible, todos podemos lograr tener. Yo en algún punto de mi vida llegué a dudar que algún día iba a tener Cupido en físico o alguno de mis libros en físico, pero aquí lo tengo y sin embargo todo va a requerir del esfuerzo, del trabajo, de no apresurarse. Porque yo cuando saqué Cupido, yo estaba muy pequeña y Cupido tenía muchos errores y muchos me presionaban con que lo querían en físico ya. Yo era como que ya. Y muchos me decían, sácalo en físico ya porque vas a perder el boom, vas a perder los lectores, no va a Claro, haber te quien te lo entiendo. compre. Sin embargo, yo vine a sacar Cupido en físico ya como unos 7 años después de esa primera publicación, porque yo sabía que mi bebé era lindo, que era Yo creo que es precioso y que era muchos errores pero, que cometen actualmente algunos autores, por ejemplo, de Wattpad, que recién los publica pero lo sacan así, que si se hizo famoso, aprovechan el boom del mes y lo sacan demasiado rápido, lo sacan que sea a las 2, 3 semanas, y exacto. cuando los lectores empiezan, leen el libro, de repente publican fotos, no, tiene este error, no, tiene este error, o aquí corrigieron algo.
y también apresuran mucho a los autores porque, por ejemplo, muchos son que si fanfics que pasaron a ser libros en físico, entonces como que no les da tanto chance de corregir como que Claro. trama, profundizar capas en los personajes, porque normalmente cuando tú tienes un fanfic, como que algunos, no todos, no profundizan mucho en ciertas características, en ciertos detalles físicos, porque las personas ya se están imaginando, no, mira, es este mismo autor, este mismo escritor, o este mismo cantante, actor, etcétera, como que no profundizan, y eso son cosas que se suelen corregir en la edición. Me parece muy interesante que lo hayas sacado en físico. También te iba a preguntar, ¿qué te llevó a sacar una versión tapadura de tu libro? Muy raro que saquen tapa blanda o tapa dura cuando son autopublicados. No, lo que pasa es que en Amazon te da la opción de que tú puedes subirlo en los dos formatos, tapa dura o tapa blanda. Entonces yo aproveché, claro, la maquetación y los dimensiones de portada y todo van a variar. O sea, tú tienes que hacer una maquetación para tapa dura y una maquetación para tapa blanda porque cambian los bordes, cambian los márgenes, cambia todo. Pero yo siempre, yo creo que el sueño de todo autor es tener su libro en tapa dura. Es que tapa dura es bellísimo, no se compara. Sí, y por ello fue que la saqué en tapa dura. De hecho, cuando la saqué, yo saqué las dos versiones, tapa dura y tapa blanda, y la versión que más se vendió para mis lectores fue la tapa dura. Pese a que es más cara. Es que yo soy fan de la tapa dura, o sea, yo, por ejemplo, como lectora, si tengo que comprar uno tapa blanda o uno tapa dura, gasto más y me compro el tapa dura. Está precioso, de verdad. Gracias. Otra cosa que te quería preguntar, que a mí me gusta también adecuar mucho la entrevista con respecto a que la están viendo futuros escritores o escritores que quieren publicar en un futuro. Nunca hubo un momento en el que dijiste voy a soltar la toalla o en el que hayas dejado pausado el libro y lo volviste a retomar, o siempre fue un proceso 100%, o sea, continuo. No fue continuo, por eso incluso me demoré tanto. Sí. Y el problema, creo que el problema más grave es que yo tengo problemas en la cervical. Yo tengo 3 hernias en la cervical. Y cuando yo escribí Cupido, como que no tenía tantos problemas en la cervical. Después que yo, ya pasando mis 20, empecé a tener estos problemas, a mí me prohibieron por mucho tiempo escribir. Yo no podía porque no tenía fuerza en las manos, los dolores eran espantosos, tuve que ir a terapia, tuve que ir a natación, etc. Entonces, por problemas de salud, yo me atrasé mucho. Aparte que también yo había prometido que iba a sacar el segundo libro de Cupido y yo estaba en esta guerra mental y como que me dio un bloqueo de lo saco o no lo saco porque Cupido ya había gustado mucho y yo tenía miedo de que en la segunda parte todo se cayera, que dijeran, ay no, pero ¿para qué hizo eso? Hay cosas que están bien en un inicio y tú las dañas y las extiendes mucho. Claro, entonces yo tenía ese miedo, ese temor y más que enfocarme en sacar Cupido en físico, era como pensando si sacas la segunda parte. Saco la segunda parte o no. Al final, 3 años después de yo publicar Cupido, me decidí y empecé a escribir en Noia, que es el segundo libro de Cupido, que todavía no salió en físico, pero sí está en Wattpad. Y para mí es mi libro favorito de los que he escrito. Aprovechando que ya mencionaste Wattpad y mencionaste Amazon, me gustaría saber, o para los futuros lectores que de verdad estén interesados en Cupido y quieran leerlo, además de comprarlo en físico, ¿dónde más lo pueden solicitar? O sea, ¿dónde más pueden ubicar tu libro? O sea, ¿en qué plataformas están y dónde lo pueden comprar? Bueno, están en Kindle, Amazon, obviamente, y también están en Wattpad, pero en Wattpad van a encontrar la versión borrado. Claro. Es decir, si encuentran errores, que los van a encontrar, no me culpen ni crean que esos errores están en la versión en físico, porque no lo están. Pero en Wattpad está la versión borrador, así que nunca he cambiado, intenté cambiar la versión borrador por la versión editada. Pero no quise porque cuando tú copias y pegas el nuevo capítulo, o sea, el capítulo editado, se borra cuando los lugares donde los lectores se borran los comentarios y todo. O sea, los comentarios te van a aparecer generales al fondo. Pero no van a aparecer por párrafo. O sea, que por párrafo te ponían. Y a mí me encanta a veces simplemente releer Cupido, releer en Noia o cualquier otra de mis novelas en WhatsApp para leer los comentarios porque los comentarios son demasiado graciosos o son demasiado. Entonces me gusta hacer ese ejercicio. Y yo dije, cuando yo fui a copiar y pegar el primer capítulo y vi que se borraron, yo dije, no voy a seguir. Nos quedamos con el borrador aquí en WhatsApp. Aprovechando que me comentaste que estás estudiando actualmente y también trabajas, ¿cómo en este caso como que mantienes un balance, un equilibrio entre tu vida como escritora con tu vida personal, tanto académica como en este caso laboral? O sea, ¿cómo haces con el trabajo, eso? ¿Cómo te organizas? Yo en eso soy un muy mal ejemplo. Tengo que decirlo.
yo empecé a estudiar la licenciatura en letras y pensé que mi bloqueo escritor se iba a extinguir porque yo iba a estar netamente enfocada en este mundo Letra. literario. Pero el impostor aumentó aún más. O sea, fue una cuestión que es difícil cuando estudias la licenciatura en letras volver a tomar el camino de la escritura y es como, parece extraño. Pero la cuestión es que uno lee tantos clásicos y tú aprendes tanto de cómo es la buena literatura, de lo que Claro. de lo que un escritor tiene que transmitir, que a veces piensas, yo no voy a ser suficiente, yo no voy a escribir, Te jamás voy a entiendo. escribir algo tan impresionante como esto, entonces te bloquea. Y bueno, y está la cuestión de que yo tengo que leer como unos 5 libros a la semana, escribir ensayos de esos libros, entonces me la he pasado más estos semestres escribiendo ensayos como loca a que escribiendo novelas. Sin Te embargo, entiendo. aprovecho lo que son los tiempos de vacaciones para ponerle con todo a las novelas y bueno, ahorita estoy escribiendo la novela que va a ser mi tesis. Ay, Entonces, qué bien. estoy en eso. Qué lindo que, o sea, tu tesis es una no. Sí, es Me una encantó, novela. me encantó. Y que soy fan. ¿Sabes qué te quería preguntar? Además del género, en este caso, por ejemplo, el de tu libro que me comentaste ya que es el que sueles leer, ¿hay otro género que tengas favorito? Como estás en la carrera, me lo imagino que lees muy variado, pero ¿tienes otros géneros predilectos que tú dices, voy a comprar una novela de este tipo? O sea, ¿te sueles llevar más por clásicos, contemporáneos? Digamos que actualmente y por influencia de mi carrera me gustan más los libros que son introspectivos. No te voy a decir que de fantasía ni nada. De hecho, no estoy leyendo nada actual y eso es algo que quiero cambiar porque yo dije, no, en estas vacaciones y me propuse que voy a leer la nueva de Los Juegos del Hambre. Ay, yo lo Ajá, tengo, pero no sí. me he leído los primeros 3 libros. ¿Cómo voy a leer la Ah, no, nueva yo sí me así? leí los primeros 3 y me quiero leer la última, ¿no? Que, bueno, más me leí los primeros, los 4 que están, me falta esta última. Pero entonces dije, voy a leerlo porque Yo tengo pendiente que toda la saga. llevo mucho tiempo sin leer nada nuevo. Incluso hay veces que estoy en Bogotá, Venezuela, y hablan de algún personaje o algo así. Yo estoy Chamo, sí. perdida porque yo no sé de quién están Yo. hablando. Yo no he leído a Cotar, yo no he leído, no sé, no he leído nada. Y no es porque le haga el feo ni porque, sino que simplemente, bueno, no he tenido tiempo, ¿no? Sí, a mí me pasa lo Ajá, mismo. no he tenido tiempo. Y entonces, por motivo de la carrera, me ha tocado leer son muchas novelas de estas introspectivas que son ficción, pero a la vez son muy de la vida real y que hacen mucho este ejercicio en el que no son de autoayuda, obviamente, pero que analizan mucho lo que es el ser humano, ¿no? Sí, te entiendo. Lo que es la vida, lo que es el sentir, el pensar, ¿no? Y entonces son libros que de verdad me atrapan porque me siento identificada con ellos y son la clase de libros que estoy leyendo en este momento, que es el Lobo Estepario de Hermann Hesse, La Peste de Camus. Ah, yo quiero leer ese, lo tengo pendiente. O sea, son libros que son clásicos, sí, pero que tienen una carga introspectiva tan grande que a mí me atrapan. Es lo que estoy leyendo en este momento. Sin embargo, como te digo, quisiera leer el nuevo de los Juegos del No sé si nos quieras comentar, por eso saqué este libro más de tus otras obras, porque casualmente Natalie tiene publicado otro libro en físico. Lo muestro aquí. Y me comentaste que este está más inspirado en Venezuela, o sea, este es de Venezuela como tal. Es raro ver libros que estén como, ¿sabes?, en Venezuela, porque Sí. normalmente siempre eligen otras locaciones, normalmente Europa o Estados Unidos, que es lo más típico que tú vas a encontrar. Que por No, cierto, te iba a preguntar, no. locación de Cupido, o sea, ¿él es un mundo ficticio o está inspirado como tal en alguna parte por decirlo así, de No. este mundo? Este Cupido se desarrolla los años 1830 específicamente. Se supone que en la Inglaterra victoriana. De hecho, cuando yo escribí Cupido, yo lo escribí. Ay, ahorita estoy golpeando aquí el micrófono. Yo lo escribí con un mapa de Inglaterra de esos años, porque todo el Reino Unido ha cambiado a lo largo de los años. Claro. Entonces yo me busqué los mapas de esos años para poder escribir Cupido y poder, sobre todo, tener concordancia con la distancia, porque Stephanie un momento está en Irlanda, después otro momento está en Escocia, después otro momento está en Inglaterra como tal, en Londres, y pasa por varios estados o condados del Reino Unido. Entonces yo tenía que ver
hacer que concordaran las fechas, ¿no? Porque ya no podía estar hoy en Irlanda y después mañana en Escocia, ¿no? Entonces, ¿qué? Hacer que concordaran, ver cuánto tiempo de verdad se duraba ir de un lado al otro, qué caminos podían tomar. ¿Sientes que lo que fue más difícil para ti, o sea, de como tal en todo el proceso de escritura, esto te lo pregunto a ti, fue como tal la documentación histórica, o sea, documentarte para poder escribir tu novela histórica, o sientes que fue capaz, no sé, escribir como el inicio de la novela, el final, o ya lo tenías todo planeado, capaz cómo se juntan los personajes, o sea, ¿qué fue lo que tú dijiste, me costó superar esto a la hora de escribir mi novela? Lo que pasa es que cuando yo la escribí de unas, bueno, no de una sola sentada, tuve un tiempo en el que no la escribí más y después volví a retomarla. Pero yo escribí sin pensar, porque yo estaba muy pequeñita. Y no solo porque yo estaba muy pequeñita, porque hay personas menores que yo que escriben espectacular, o sea, menores que yo en esa época, ¿no? Que escribían espectacular. Pero yo era como muy, no sé, yo escribí todo sin pensar en épocas sin pensar en el lugar, nada, o sea, yo sabía que era en Inglaterra del siglo XIX y yo la escribí basándome en lo que yo había leído en Jane Austen, en lo que yo había visto en las series que yo veía, yo vivía viviendo, me la pasaba viendo series de la BBC y todo eso. Entonces, en base a esos conocimientos, fue que yo la escribí y yo así la publiqué en Wattpad. Después fue que yo me vine a dar cuenta que históricamente estaba muy errónea. Claro. Y ahí fue cuando Cupido ya a los años recibió su primera edición, que fue cuando yo ya dije, no, vamos a acabar con esto y vamos a acabar con todos estos anacronismos y vamos a hacerla más históricamente correcta. Y ahí fue cuando me empecé a editarla. Claro, la investigación es súper exhaustiva, pero de hecho yo hago una aclaratoria en las notas de autor, y es que aquí hablamos de una familia de realeza, que es la familia Prescott, pero esa familia no existe, esa familia obviamente es ficticia. Claro. Entonces, aunque se desarrolla en Inglaterra en esa época, No aunque es yo exactamente usé, igual. ajá, exacto, aunque yo usé los nombres de esos condados y todo aquello, no Es hay lo mucha mismo de como ficción. con Babel, solo que en Babel sí tiene como más fantasía con Dark Academia, pero, o sea, me refiero a la nota de la autora que dice que a pesar de que tomó la locación y eso, no es 100% exacto. De eso mismo. O sea, aunque está enfocada en ese tiempo, no habían reyes que se llamaran James ni nada. O sea, todo lo que es la familia real que yo inventé, la inventé es ficticia. Pero sí intenté acoplar la novela o ambientarla en esa época en cuanto a costumbres, en cuanto a vestimenta, Claro. No sé si nos quieras comentar algo más, o quieras decir algo más así que tú digas, mira, quiero comentar esto con respecto a mi novela, capaz un dato curioso que no hayas dicho todavía en alguna otra entrevista o algún dato interesante. Quiero aclarar que se me acabó la memoria y tuve que borrar como 20.000 cosas, pero ya recuperamos la memoria, así que vamos con esta anécdota de Natalie y terminamos. Bueno, con respecto a alguna anécdota interesante de Cupido, primero, en su primera versión, Cupido se desarrollaba en una escuela. Era así como la escuela de Como Candy Hogwarts. Candy. Ah, no, ¿cómo es? Ya sé cuál Candy es. Candy. ¿Sabes que Candy conoce a Terry en una escuela? Sí, sí. Y exacto, así tal cual iniciaba Cupido. Y eso fue algo que tuve que cambiar, la escuela se tuvo que ir porque no cuadraba. Porque era totalmente ilógico que estuviera el próximo rey de Inglaterra estudiando en la escuela. Claro. Entonces la tuve que cortar. Y bueno, así también hay escenas como, por ejemplo, algo interesante también es que hay una de las frases, creo que a todos los lectores les gustan mucho las frases que hay en Cupido. Sí. Y una de las frases habla sobre ella que ella no pertenece y que quiere pertenecer, que ella se siente como la protagonista, como una ficha que no pertenece a nada, pues, y que quisiera ser parte de ese algo, pero no puede, ¿no? Y lo hace en referencia a que, claro, ella está en ese momento que está enamorada de alguien y ella jamás va a poder ser parte de la vida de ese alguien y por eso se siente así. Y hace poco una amiga me dijo que le gustó mucho toda esa frase o todo ese fragmento porque le recordó a eso, a los amores imposibles, a cuando tú amas a alguien y simplemente eso nunca se va a dar. Pero yo justo le estaba diciendo que yo cuando escribí eso no lo escribí pensando, aunque sí, en el contexto estaba pensando en el amor imposible, pero yo lo hice porque yo me sentía muy reemplazada o desplazada por la amistad que yo tuve.
que yo tenía una amiga muy, muy, muy querida y ella un día se fue del país y me dejó de hablar. Y yo sentía esa necesidad de hablarle todos los días porque yo le contaba todo, le decía todo. Y ahora simplemente no le podía hablar. O sea, era como que, Sí, te porque entiendo. sabía que no me iba a contestar porque simplemente ya tenía otros amigos, obviamente, y era lo lógico. Claro, estaba en otro Pero país. al fin y al cabo, uno, ese sentirse desplazado, ese saber que en realidad no todos son reemplazables, porque tristemente es así, creo que todos tendemos a ser reemplazables, ¿no? Entonces ese sentimiento tan fuerte fue el que a mí me llevó a escribir esa escena. No precisamente porque yo estuviera enamorada de alguien, Sí, pero te creo entiendo. que sí. Y creo que por eso es que Cupido en muchos aspectos, cuando las personas lo leen, se sienten conectados con ella. Porque no es simplemente una historia de amor, ¿no? Sino que es una historia sobre la esperanza, sobre lo cruel que suele ser la vida. Y de hecho yo digo que en Cupido yo no maquillé para nada la vida y en Ignoia peor. Les advierto que Ignoia es mucho peor que Cupido. Si lloraron con Cupido, Ignoia es... Yo vi los Bata. comentarios del chat en el que estoy y yo leo uno de los, pero yo no puedo ver todos los audios. La carrera no me deja chismear bien. Yo todavía tengo pendiente el chisme de Paulo Coelho y Jay. Ah, ok. Pero yo vi y la chama estaba llorando y que no, que Natalie, y la chama llorando y yo. Sí, no. ¿Y que, Eso me dio cosita porque, claro, yo sé que cuando leen Cupido lloran, ¿no? Y cuando leen Ignoia peor. Pero nada más lo había, o sea, yo he visto, sobre todo con Ignoia, cuando mi hermana menor la estaba leyendo, y hay una parte muy horrible en Ignoia, y yo escuché desde mi habitación cuando ella lo leyó, y el llanto que ella tenía era impresionante, pero era o sea, ella estaba llorando como horrible, ¿no? Y yo decía, ay Dios, o sea, yo me sentía así como mal, ¿no? Y me acuerdo que varios de mis lectores me decían, yo lloré como cuando se murió mi abuelito, como cuando se me murió mi tía, cuestiones así, ¿no? Entonces cuando yo riendo, pero ahorita cuando lo escuché, leo soy de esa. Lo que pasa es que es no, muy difícil que yo llore con novela. cuando yo escuché el audio de ella, me sentí así como mal, o sea, porque dije, Y que, no, lo siento, ya va, estoy en un momento de realización. Y yo como, no, pero me sentí mal porque yo, claro, yo la escribí y tampoco es que tampoco es que las cosas que yo he escrito tristes sean con o sea, nacen, simplemente nacen y se desarrollan así, pero no es que yo con no, intención. esto va a ser así, no, de hecho yo cuando escribo o sea, si algo es de llorar, yo lloro cuando estoy escribiendo. Si no es de llorar, no, o sea, y tampoco es que me obligo a llorar, ¿no? Sino que simplemente como los personajes viven dentro de mí, como yo estoy ahí en esa, entonces si es una escena de que es de llanto, de que te hace sentir, yo también lloro. De hecho, una vez yo había escuchado a unos escritores que decían, ay no, que a ellos les parecía ridículo los escritores que decían que lloraban escribiendo o que reían escribiendo, como que yo lo escribo ahí ya. Y lo vi así como tan... Es que tu mente está en esa escena. Lo de sí, fue como que tan dejar el arte a un lado, porque al fin y al cabo cuando tú escribes, yo por ejemplo, yo escribo no pensando, aunque uno tiene que tener un público objetivo, yo escribo no pensando en esto va a hacer impacto o no va a hacer impacto o no, o sea, simplemente escribo Cuentas porque la así historia. la novela así se está desarrollando en mi mente y así es que Es como con Boulevard, que yo siento que a él lo mataron nada más como para cuadrar el final, exacto, ¿sabes? Fue como, la historia va así, vamos a hacer algo que sea el final, y se conoce la historia, en realidad la historia se va a conocer por el final. Exacto. Pero hay veces que como que o sea, como se ve eso, se ve que fue algo premeditado. Sí. Pero en mi caso no fue así. De hecho, algo muy lindo de Cupido es eso, de que yo la escribí en la soledad de mi habitación, nadie sabía de ella y todo lo que pasó en ella fue porque la historia lo que quería así. Pero porque algo que ocurre, sí, porque algo que ocurre cuando tú subes novelas a Wattpad que tú no has terminado de escribir, es que empiezan a comentar. Y esos comentarios, quieras o no, empiezan a afectarte o empiezan a cuestionarte si la historia va por acá o no va por allá. ¿Es más escritora brújula o escritora? Sé que hay una que es brújula y la otra que es como los que planifican. Mapa. No, yo soy brújula. Bueno, es más, digamos que soy como medio algo del otro. Pero sí, me gusta más ser brújula que mapa. De hecho, para mí ser mapa me quita toda la inspiración. O sea, yo sé que hay escritores mapas, pero mapas extremos que agarran y te hacen el borrador de cada capítulo. Y en el capítulo 1 va a pasar esto, en el capítulo 2 va a pasar esto, en el capítulo 3 va a pasar esto, Yo no puedo ser así porque yo ya sé todo lo que va a pasar y yo, o sea, yo digo, no, ya qué, porque lo voy a escribir, si ya en mi mente ya sé todo. En mi cerebro siempre, o las novelas nacen con su final. Siempre nacen con el final, yo sé cómo va a acabar.
Lo que siempre me cuesta es cómo va a iniciar, porque no sé en qué punto de toda esa trama iniciarlo y que sea interesante, ni tampoco sé y el desarrollo. Entonces, todo lo que es el desarrollo de cómo llego al punto A al punto B es lo que viene siendo súper brújula en mí. Sabes que es que mi amigo se me acaba la memoria, pero voy a confiar en que no, voy a confiar en que no. Sabes que ahorita estábamos comentando antes de que se acabara la memoria con respecto a la ilustradora, te habías comentado que era brasileña, pero me sorprendió demasiado el proceso y no sé si quieres comentarlo con respecto a cómo fue con la ilustradora y la portada. Bueno, la ilustradora se llama, yo creo que ya lo dije, Miraya Santana, y ella es espectacular. Ella hace portadas para editoriales de Inglaterra, de América, de cualquier editorial importante. Y yo la necesitaba, y de hecho, muchas de las personas quedan enamoradas de la novela al principio por la portada. Después leen el contenido y les gusta y lo aman y lo adoran. Pero esa es una de mis recomendaciones para cualquiera que quiera autopublicar. No sean tacaños con la portada. O sea, la portada Sí, es que la portada es lo que llama la importante, atención del la lector. portada es muy esencial. Hay muchos que quieren hacer la portada ellos mismos. Si son muy buenos ilustradores, perfecto, pero no escatimen en gastos en la portada. Porque la portada es lo que va a hacer que la persona se detenga y que se vaya a leer la sinopsis, también tengan una muy buena sinopsis, y lo que va a hacer que finalmente la compre. Muchos de mis lectores de Amazon, por ejemplo, la compraron cuando ya recién salió y me enviaban, yo no los conocía obviamente, que si booktokers y ellos salían diciendo bookstagrammers, y ponían, este libro está demasiado hermoso y lo tenía que comprar. No sabían, hasta lo han comprado personas que no hablan español, pero simplemente porque vieron que era lindo y dijeron no, y lo compraron. O sea, como que lo tengo que tener allí en mi estantería. Si quieres, también para tomarme un momento y mostrarles el libro, ¿sabes? Y bueno, aquí está el libro como tal. Miren, esta es la portada a la que hace referencia a Natalie. Y este es el lomo, que está preciosísimo. Y la parte trasera. Y además de eso, bueno, este ya está firmado, pero para que vean más o menos el proceso de maquetación y la ilustración. Ay, está divino. Yo aquí tapándote. Y bueno, aquí está ya la dedicatoria, el índice y el prefacio. Está precioso. Gracias. Bueno, entonces con ella, obviamente, como es una ilustradora tan buena y tan cotizada, fue difícil contactar con ella. Ella no responde los correos rápido, con ella hay que tener paciencia. Yo duré como unos más de 2 años, entre primero que yo la vi, yo dije, tiene que ser ella, y entre que me animaba a contactarla, porque yo primero empecé a ahorrar por mi cuenta, y yo como no, yo voy a ahorrar cuando tenga dinero, es que le pregunto. Al finalmente ya le pregunté, y cuando le pregunté ella me dijo, después de muchos meses, o sea, yo le envié un correo y después como que 6 meses después que me vino a contestar. Y me dijo, yo sí podría hacer la portada, pero yo no me comprometo a entregarla, sino hasta mayo del año que viene. Y eso me lo respondió como en un abril. Entonces no, y ella como que era en mayo del año siguiente que iba a empezar a recibir pedidos, o sea, como que ella me iba a enviar la planilla y que yo y yo le dije, no, yo te espero todo lo que sea. Ella me dijo más o menos cuánto iba a ser el costo. Y bueno, así fue que empezó. Pero yo les digo que yo me demoré más de 2 años en poder recibir la portada. Cuando la recibí, eso sí, se supone que ya en esa fecha me iba a entregar, era el borrador y el bosquejo. Y después yo lo aprobaba y ahí era que ella iba a empezar a ilustrar cuando yo le pagara la mitad. Pero resulta que cuando llegó ese momento de que ella me enviara el bosquejo, ella ya me envió así la portada, así como la ve. Te la envío de una. O sea, claro, ese es el bosquejo. en baja calidad, no, obviamente, porque yo no había pagado nada. O sea, ella a mí me sorprendió de que ella hubiera hecho todo, o sea, lo hizo así como ustedes la ven, sin que yo le hubiera pagado nada. Y yo me quedé, y yo que, entonces, claro, ella me dijo, cualquier cosa que le quieras cambiar, me dice. Pero yo la vi tan perfecta y tan espectacular que yo dije, no, así la quiero, así se queda. Ahí le hice el pago, ahí ya me lo envió ella en el formato grande. Y eso sí, ya fue muy paciente porque cuando ya me la envió yo todavía no tenía el libro maquetado completo. Y entonces yo no sabía el tamaño del lomo. Y ella me lo iba a enviar ya para que yo nada más subiera eso a Amazon y se imprimiera y ya. Y entonces ella eso me lo envió como en un julio. Y como en noviembre es que yo le vine a enviar a ella las dimensiones del lomo, pero ya una vez que tú eres clienta de ella, ya sí te contesta rápido. Ya no es como, no tienes que esperar 2 meses. Ahí sí ya me contestó rápido, me hizo me arregló todas las dimensiones que eran y ya.
Pero es muy, muy, bueno, ella es espectacular. De hecho, así tenga que esperar 2 años más. Yo espero que no tenga que esperar 2 años más porque quiero sacar Ignoia el año que viene. Pero obviamente que ella va a ser la ilustradora de Ignoia. Bueno, fue un placer tenerlos viendo esta entrevista. Ay, Espero les haya gracias. gustado. Es un placer tener a Natalie aquí y Ay, traer gracias. un nuevo segmento del podcast que ya entrevistamos a Ana, hoy entrevistamos a Natalie y espero poder seguir entrevistando autores. Así que bye. Bye, gracias. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Bye. Chao.